El ejercicio de la medicina y de las profesiones del área de la salud está basada en la relación médico-paciente, de la que se derivan derechos y deberes recíprocos. Dentro del contexto médico-legal del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica es, pues, la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios y o a las instituciones. ¿Qué es la historia clínica, sino el relato de lo sucedido en el encuentro entre el médico y el paciente? La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. En cuanto a su importancia, es un instrumento que permite evaluar la garantía de la calidad del servicio prestado al usuario, y como características debe ser completa, coherente y legible. Dentro de las características de la historia clínica se incluye la obligatoriedad, ya que la historia clínica es un documento de obligatorio cumplimiento. Además, es un documento privado, un documento sometido a reserva, en el cual deben registrarse las condiciones de salud del paciente y debe ser archivado. La institución de salud debe archivarla y cuidarla. En entrevista hablamos con el abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez, especialista en responsabilidad civil y daño resarcible. Se le realizaron las siguientes preguntas. Primero, ¿qué pasa si se quiere hacer un artículo o mencionar a alguien que ya está muerto o sobre un NN? Segundo, ¿es ilegal que los estudiantes accedan a la historia clínica con el código del profesor? Tercero, ¿quién es el dueño legal de la historia clínica de las personas NN o de los habitantes de calle? Cuarto, ¿es ilegal que los médicos hablen de los diagnósticos de sus pacientes? Por último, realizamos una encuesta dirigida a los profesionales de la salud y a los estudiantes del área de la salud para evaluar en qué nivel de conocimiento se encuentran respecto a la importancia legal de la historia clínica. Este trabajo fue realizado por Ana María Casallas, estudiante de fisioterapia, 10º semestre, Universidad de La Sabana. Miller Fabián Rivera, estudiante de Derecho, 10º semestre, Universidad de La Sabana. Y Diana Lorena Gómez, estudiante de Enfermería, 8º semestre, Universidad de La Sabana. Para la materia telemática. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio.
que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente. Y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más que, o menos que. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos
están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, ¿no? Está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Así que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante.